Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Este lunes 6 de julio nos vuelve a acompañar el instructor en Psicología y Filosofía Práctica, Rubens Merlino. Para celebrar la 10ª columna filosófica, nos volvemos a introducir en otro de los grandes misterios de la humanidad. ¿Cuáles son los enigmas tecnológicos más importantes de las antiguas civilizaciones? ¿Por qué, miles de años después de su construcción, aún nos asombran? ¿Qué hay detrás de estas culturas? Se mata de la risa porque lo que es tener el poder, ¿no? Uno cuando tiene el poder domina cuando va, cuando viene. Se mata de la risa, tendría que ver. Bueno, muy bien, ya está de vuelta con nosotros Rubén Merlino, muy bienvenido nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la nueva invitación y bueno, vamos a tratar de entrar en estos temas. Buenísimo. Antes de entrar a los temas, justo estábamos acá en Boxes contando un poco de los sueños. ¿Querés contarnos algún sueño que tenías de pequeño o alguno que tengas de grande? El sueño que tenía de pequeño era descubrir la Atlántida. Ese era mi sueño. Me gustaban las civilizaciones antiguas y dije, bueno, pero si está o no está, yo la voy a descubrir, tengo que encontrarla. Era bajito el sueño que tenía. Sí, la verdad que después me di cuenta que no era tan fácil la cosa, pero... Pero lo tenías dimensionado un poco al sueño. ¿Cuántos años tenías como decías eso? Y no sé, 8, 9, 10, era cuando... ¿Y cómo te llegó ese verso así de la Atlántida? Y me llegó de ver esos documentales que había, que pasaban, del mito, si estaba o no estaba, si existía o no. Y bueno, eso me llevó. Y bueno, contactando con eso fue que inicié algunos de mis estudios en geología que estudio, fue por esto mismo. Para ver, mira tú. Hoy capaz que contamos alguna cosa, porque incluso llegué a contactarme con un cubano ahí que estaba a cargo de una investigación. Eso hace unos cuantos años. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces no vamos a andar spoilereando nada, vamos a dejar que la columna arranque. Yo para arrancar... ¿Su sueño, Sergio Farro, que me lo dijo? Lo dejamos para después, si no se nos pasa la columna, ¿sí? Bien. ¿Y Esther qué pasa? Dice Esther que hables del micrófono, si no, no se escucha. ¿Pero qué estamos en un programa de radio? Bueno, para entrar al tema de enigmas tecnológicos, me gustaría saber a qué le llamamos enigma tecnológico. Con Fede veníamos hablando y a ver qué podía ser. No hacíamos ni idea, pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enigmas tecnológicos? Bueno, algo creo que mencionamos la columna pasada, y cuando decimos un enigma tecnológico es en base a los conocimientos que tenemos de las herramientas con las cuales contaban aquellas culturas o civilizaciones, con esas herramientas que, insisto, tenemos registro o creemos que tenían, cómo hicieron para hacer lo que hicieron. Es decir, como si viéramos a un niño tiene, no sé, unos lápices, unos crayones, y de repente vemos que construyó una nave espacial. Claro, un avioncito que con un motor, y decimos, epa, ¿y esto cómo lo hizo con las herramientas que tenía? Entonces ahí sería un poco un enigma tecnológico, y realmente las grandes civilizaciones todas tienen un poco más, un poco menos enigmas tecnológicos. Que desconocemos, claro, no tenemos contacto con las herramientas, o con las herramientas que creemos que hoy tenían, era prácticamente imposible crear o generar eso. Exacto, con las herramientas que creemos, o que bueno, encontramos vestigios, pues encontramos herramientas. Ahora, no sabemos si realmente, y esto es uno de los enigmas, si con esas herramientas hicieron lo que hicieron, que realmente algunas son bastante inverosímiles, esas propuestas, o si esas herramientas aparecieron después de que eso ya estaba construido, que también podría ser otra opción, ¿no? Claro, porque pasa el tiempo y van pasando civilizaciones sobre las mismas construcciones, entonces exacto, pueden ser de otras civilizaciones que se hayan encontrado después incluso. Que, hablando de tiempo, ¿cuál de los actualmente vigentes construcciones, vamos a decir así, se puede datar como de las más viejas, de las más enigmáticas? ¿Cuál podría ser? ¿La pirámide, por ejemplo? Y las grandes pirámides de Egipto, evidentemente las civilizaciones con mayor antigüedad son como civilizaciones. Hoy día se maneja Mesopotamia, particularmente algunas ciudades de Mesopotamia, Egipto, América, que mencionábamos la charla pasada, Ancaral. Pero así como construcciones puede haber más antiguas, ¿no? También hay ciudades en Turquía, Göbekli Tepe, y también hay otras como Çatalhöyük, que eran también ciudades, pero no tenían
la envergadura que tuvieron las construcciones que encontramos en Egipto. Eran más bien poblaciones. Zacataluyuk es muy interesante porque se entraba por el techo a las casas. Eran como todas subterráneas y uno entraba por el techo y tenían todos los sistemas de sacar humos y todo. Bastante Saneamiento, todo. No sé cómo hacían el saneamiento, es un tema bastante interesante, pero tenían, o sea, se encontró que estaban muy limpias, ¿eh? Pero estas construcciones que decís tú, más allá de que son muy antiguas, no responden directamente a enigmas tecnológicos, si se quiere, o sí. Muchas de ellas no, sí quizás enigmas antropológicos podríamos decir, que ese podría ser otra columna, seguimos sumando, porque había interpretaciones que al principio las sociedades más primitivas tenían solo construcciones más bien utilitarias, o sea, casas y estas ciudades se han encontrado también centros tipo religiosos, ceremoniales que templos y todo ese tipo de exacto, cosas. que tenían una gran importancia para las culturas, ¿no? De hecho, en muchas culturas, en Egipto particularmente tenemos más datos, pero lo que más hincapié se hacía eran las construcciones de tipo religiosas, ceremoniales, y las casas eran algo de menor importancia. Es como que cada cultura, cada civilización le da importancia a determinadas cosas y en eso pone empeño para construir, ¿no? Nuestra civilización se empeña en construir mega edificios de miles de metros de altura, de cientos de metros de altura, ahora quieren hacer uno más de 1000 metros. ¿Y para qué? Para hacer shoppings, galerías, ese tipo de construcción, ¿no? Eso es lo que nos motiva hoy como civilización. Empresas, poner oficinas, hoteles, y esos son los que se llevan el dinero y gran parte de los proyectos grandes de construcción de nuestra humanidad en estos siglos, ¿no? Sin duda, justo el viernes pasado trajimos a William Walker acá al estudio a traerlo nuevamente. Siempre es un agrado sacarlo a la luz, ya que ni siquiera la Wikipedia en la misma catedral de Winchester lo menciona en su página y en su post. Bueno, y veíamos que claro, que justo como que los templos o los lugares sagrados son los que más perduran en el tiempo, ¿no? Quizás estos mega edificios no sé si van a durar ni siquiera 1000 años como la catedral de Winchester. Y ni que hablar de estos otros grandes enigmas tecnológicos, es que la mayoría de las veces están relacionados a algo como un templo, como algo sagrado, como algo, también como decías, claro, cada etapa de la vida de la humanidad le presta atención a una cosa, y es que en esa época o en esas épocas se le prestaba más atención a eso, o era lo más importante, y están por lo general relacionados con lugares así. Y la mayoría sí, podemos decir que están relacionados con elementos que podríamos usar el nombre sagrados, ¿no? Siempre está en relación con la forma en que vemos el mundo. Y si le damos más importancia a lo material, construiremos cosas en relación con eso. Ya les digo, o sea, mega shopping, mega parques de diversiones. Sí, que igual tampoco, perdón que te interrumpa, pero no están destinados a durar cientos o miles de años como están. Además de eso, como duran estos templos, ¿no? Que hasta el día de hoy se encuentran. Sí, miles de años. Y bueno, cuando se le da importancia a lo trascendental, a lo espiritual, a los elementos sagrados, se pone hincapié de que se parezcan lo más posible. Y lo sagrado siempre, en todas las culturas, estaba relacionado con lo más duradero, aquellas cosas que perviven más allá de la muerte de lo concreto. Y cuando uno intenta hacer una analogía con eso, dice, bueno, entonces si hago una construcción para lo duradero, tengo que tratar de asemejarme lo más posible a que dure, ¿no? Y se ponía mucho empeño, y hay registros, a veces hay un tema siempre con todo lo que son las culturas y las civilizaciones, que continuamente hay investigaciones que están en curso, que se están haciendo, y se encuentran nuevas cosas, pero de que se publican lo que se llaman los papers, ¿no? Científicos, bueno, encontramos tal cosa con lenguaje técnico, a que eso después pasa a un libro de divulgación al cual tenemos acceso en la educación formal, primaria, secundaria, pasan décadas, cuando no, casi que 50 años pueden pasar, ¿no? Y eso retrasa mucho la enseñanza. Creo que todos tenemos un poco la visión esa de que en Egipto las pirámides fueron construidas por esclavos, pero bueno, hay registros de la paga que se le hacía a los obreros que construían, y cómo también había
un verdadero amor, porque era, o sea, yo participé de eso, yo le podía decir a mi hijo, digamos, yo construí a mi nieto, yo estuve en esa construcción que vos ves, que después vamos a ir a ver todos y vamos a estar. Y esa forma de entender la vida, de pensar en lo común y concebir que uno está aportando algo para todos y que es algo que va a durar, es parte de lo que hizo esa magia que hace que perduren las cosas, ¿no? Y como contabas también la otra vez, que no sé si ahí en Egipto, pero se utilizaba como un medio de pago de hacienda y de tributos, ¿no? En la ciudad, así decir, bueno, yo trabajo para acá, para el resto de la comunidad y así de esta manera pago mis impuestos. Claro, aparte es que hay que pensar algunas de estas, obviamente, siempre decimos, ¿no? En los momentos de mayor desarrollo, donde estaba todo bien, porque está claro que siempre hubo momentos de crisis en todas las civilizaciones, no podemos idealizarlas siempre, pero entender que hay momentos álgidos donde las cosas funcionaban bien y la gente ahí se sentía como una familia. Entonces decía, claro, ¿cómo yo no voy a aportar mi trabajo? Porque es para todos. Es como, imagínense una familia grande o como había las aldeas que a veces vemos de tribus, o sea, era parte de todo. O sea, estamos haciendo un acueducto, por ejemplo. Este acueducto no es para mí, yo me pongo una canilla al lado de casa y voy sacándole al vecino. O sea, no, es el acueducto para todo. Y si lo hacemos que dure más, vamos a tener que poder disfrutar de otras cosas y trabajar en otras cosas, ¿no? Y volviendo un poco así al tema de los enigmas tecnológicos, ¿no? ¿Cuál es el primer gran enigma tecnológico que se empieza a estudiar? No sé si se tiene data de aquel primer gran enigma que dicen, se ponen a razonar y que dicen, ¿cómo pudieron hacer esto con estas herramientas? Así como, digamos, más científicamente, como hoy día se estudia, no sé si estará ese dato, capaz que algún gran investigador lo tendrá, pero siempre Egipto fue la gran cuna del misterio, ¿no? Parece que el término Egipto en Grecia no es que quisiera decir exactamente misterio, sino que era como un sinónimo, como uno dice, esto es algo como, no sé, egipcio, es como más, es medio misterioso. Y bueno, el gran viajero, que se lo conoce como uno de los primeros historiadores o periodista, porque él como que registraba las cosas que le decían, fue Heródoto, y Heródoto, asombrado con las construcciones egipcias, sobre todo las pirámides, y un famoso laberinto que él dice que las pirámides junto con la esfinge eran, hablando en términos nuestros, un poroto al lado de lo que era el laberinto, que nunca se encontró, no se sabe muy bien ni dónde estaba ni cómo era. Y él decía que bueno, que el gran misterio cómo se habían construido esas moles de piedra. Y bueno, ahí un poco le cuentan a algunos sacerdotes, no sabemos muy bien cuánto conocían esos sacerdotes de la tradición real, pero le dicen que más o menos, y esto Heródoto en 20 años lo hicimos. Después, claro, con los años, fue la base que para las investigaciones, y evidentemente la Gran Pirámide, yo me traje los datos anotados porque mi memoria no es muy buena. Pero use. Están para eso. El dios Tot, que dice, Platón cuenta que fue el que transmitió la escritura y que después hizo lío porque decían, bueno, pero cuando te dé la escritura, mire que después se van a olvidar todos, ¿no? Se cuenta que tienen aproximadamente entre 2.300.000 y 2,5 millones de bloques, o sea, de cubos de piedra. En total, esos bloques cada una. En total, la Gran Pirámide. Keops, la más llamada. La que se llama habitualmente de Keops. No sabemos muy bien por qué. ¿Pesan cuánto? Que pesan más aproximadamente cada tonelada. ¿Pesan una tonelada? Tenemos desde 2 toneladas hasta más de 70 o algunos hasta de 100 toneladas, que son los centrales. 2 toneladas. La más chiquita, 2 toneladas. Sí. 2.000 kilos. 2.000 kilos, que estamos hablando de más o menos 2 Fiat Uno, ¿no? Pónganle, para calcular ahí en un vehículo. Perdón, que es que me pareció muy bonita la forma en la que Pinela te preguntó, pero 2 toneladas más, porque lo siento como que está re... O sea, sí, porque es muy sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente, porque fíjense que 2 toneladas, o sea, son 2.000 kilos, es mucho en un bloque de piedra rectangular, arrastrarlo por la arena, ¿no? O sea, imagínense en la playa, no tenemos desierto acá, pero en la playa arrastrar en la parte de la arena que está blandita, digamos, arrastrar un bloquecito de eso, ¿no? No es muy viable eso, ¿no? Y no es viable, y ni que hablar, estamos hablando de los de 2 toneladas, pero hay obeliscos que pesan 300 toneladas, hay un obelisco
que no se extrajo, que pesaba 1.200 toneladas. O sea, estamos hablando de muchísimo. O sea, 1.200 toneladas es una locura. Yo no hoy puedo medir ese número. No me hace es enorme. 1.200 sería como, calculándolo esto en versión de autos, digamos, 1.200 autos, todos apretados, el volumen eso que puede tener. Arrastrándolo por la arena sin ruedas, ¿no? Claro. Sin ruedas. Imagínense, los contenedores más o menos pesan entre 30 y 40 toneladas, más o menos la capacidad que tienen, ¿no? Andá a empujar vos un contenedor en la arena. Un contenedor, imagínense un contenedor. Y sin tenedor también. Sí. Y con cuerdita, como decían, como nos enseñaban en la escuela, ¿no? Con cuerdas, rampas. Con cuerdas, rampas. Evidentemente esos son los enigmas, ¿no? Y ahí empiezan a decir, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿esto cómo se construyó? Bueno, deben haber hecho una rampa. Y realmente yo creo que hay muchos investigadores que, con la mayor humildad lo digo, ¿no? Pero yo creo que nunca hicieron un pozo o nunca movieron un adoquín, porque si hicieran alguna prueba de esas, se darían cuenta y empezarían a pensar por otro lado, ¿no? La semana pasada hablaste de que había dos posibilidades, o por lo menos trajiste acá a la mesa, que había dos posibilidades sobre la forma en que se pudieran haber movido ese tipo de bloques. Una era, bueno, la que manejamos casi todos por el tema de los alienígenas, de los marcianos, y la otra opción también era la de el ablandamiento de las piedras. ¿Hay alguna tercera línea en la que investigar o que se sabe? Y que se sepa, no hay mucho. Evidentemente, cuando estas cosas se plantean y uno dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos unas hojas de palmera que pueden hacerse unas cuerdas, porque de hecho uno viaja a Egipto y ve que hay cuerdas hechas trenzadas palmeras. Bien, tenemos esto, una cuerda de palmera. Tenemos bloques de a veces 50 toneladas, 200 toneladas, tenemos arena, tenemos kilómetros de traslado. Bueno, con esto es medio difícil, entonces... Tenemos una fe bárbara. Claro, o sea, no se puede. Entonces, cuando empieza eso dice, bueno, evidentemente con esta tecnología es absurdo. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene con nuestra mentalidad del siglo XX, XXI? Algo que no seamos nosotros. Claro. Tecnología. Pero, por ejemplo, muchas personas... Sí, pero hay cálculos de esos... Piedra, o sea, con cuerdas se podría. Hay cálculos que no daría... Había un cálculo que una vez había leído hace años, no sé ya dónde, que se ha calculado que para hacerlo en esos tiempos se tomaba en cuenta algo así como que no daría la producción de todo el Nilo para alimentar a la gente que se necesitaba para mover todos esos bloques por tanto tiempo, ¿no? Ahí aparece el primer shopping de plaza de comida. Ahí empezaban las plazas de comida. Y evidentemente, claro, nuestra visión de ver todo con tecnología, lo que pensamos es en eso. O sea, decimos, bueno, si yo tengo que levantar una piedra ahora, ¿qué uso? Tecnología. Uso una grúa. Entonces, capaz que sí tenían algún otro mecanismo. Hablamos la charla anterior de estos famosos geopolímeros que estudia Davidovich, que los pueden buscar ahí en YouTube. Y ahí hay datos sobre posibles reconstrucciones de rearmar, digamos, las rocas, ¿no? Ahora, Davidovich estudia areniscas, que son un tipo de rocas más bien sedimentarias, son un poquito más blandas que los granitos. Otras líneas no sabemos, pero la cuestión es que en base a lo que tenemos siempre está abierta a nuevas teorías y con la mente levantada, no sé, hay investigaciones de todo tipo, ¿no? ¿Hay investigación con respecto a técnicas que se supone que podrían haber usado de agravitar las piedras de alguna manera? Desde desgravitar sería, bueno, o agravitar, sí. No sé si está bien. No sé cuál será, habría que verla. ¿Qué sería eso? De quitarle la gravedad. Ajá. El peso directamente. Quitarles el peso y moverlas. Investigaciones no hay, porque desconocemos muy bien cómo podría hacerse eso, porque lo que sabemos es, podemos desgravitar cosas. De hecho hay trenes que se mueven flotando en el aire, ¿no? Por magnetismo. Exacto. Pero las rocas no tendrían ese magnetismo hasta donde nosotros sabemos. Pero quizás haya alguna otra investigación en un futuro que se encuentre alguna línea de esas, ¿no? Pero los jeroglíficos, ¿no? O sea, cuando se hicieron las pirámides y todo esto, no tenían como... Porque todo escribían, toda la historia, todo lo que iba sucediendo, lo iban tallando y escribiendo y explicando. Esto justamente no está explicado. No hay explicaciones, hay muchas cosas de la vida cotidiana. Hay diferentes tipos de jeroglíficos.
la historia del egipcio, del lenguaje egipcio es rica y es amplia. Lo más antiguo, siempre la escritura, y esto pasa en todas las civilizaciones, estuvo más orientada fundamentalmente hacia lo sagrado, ¿no? Hacia hablar sobre la tradición, hacia el del nuevo mundo, del mundo del más allá. Y después, con el tiempo, empezaron a hacer más escritura con respecto a la vida cotidiana. Y ahí no tenemos registros de estas construcciones, no tenemos registro de cómo hacían ni para mover las cosas, aunque se han encontrado algunos papiros recientemente digo, pues fue en el 2013, o sea que no es tanto. Se encontró un papiro que se llama, esperen que les doy el nombre para que lo googleen por ahí. A ver dónde está. Bueno, es el papiro de Menre o Menrer o algo así, que se encontró cerca de la meseta Giza, donde están las 3 grandes pirámides y la Esfinge, y parece ser que era una especie de diario de registro, porque eso eran muy organizados para registrar los movimientos que había de granos, de rocas, de lo que sea, ¿no? Y se encontró un estudio de que había una especie de, digamos, encargado en el puerto ahí de llevar las rocas y que se estaba habiendo un cargamento. Este papiro lo dataron cercano a la Cuarta Dinastía, más o menos en la época que se estima o se considera que puede haber sido construida la Gran Pirámide. Y dicen que hay un movimiento de bloques, más o menos que los estudios dan que el papiro dice más o menos 200 bloques por mes, que se movían, se traían de rocas calizas para la construcción de la pirámide. Ahora, yo hice unos cálculos, que no sé, no encontré el paper así, hay que pagarlo, no lo pagué. Hice unos cálculos. 200 bloques por mes me da... 2.400 por año. Sí. Me da 958 años para construir la pirámide, o sea, 1000 años. Eso sí tendría que haber estado registrado. O sea, hagamos 1000 años de registro, ¿no? Vamos a tomar unos cuantos vasos de agua, porque esto hay que bajarlo de alguna manera. Por Ruffini hay que bajarlo. Sí, se voy a ir por donde quiera. Tengo una consulta para hacerte con un derecho de equivocación que tuvo la ciencia intentando lograr algo de lo que pasaba en la pirámide, que es la calidad óptica. Y puede ser que en alguna universidad de Estados Unidos se haya probado varias veces intentar hacer, no sé si es un vidrio, un espejo, una piedra con calidad óptica, y le ha costado mucho lograr hacerla actualmente. Sí, actualmente no recuerdo ahora la universidad, pero sí hay registro que se intentó hacer varias de estas piezas con la calidad óptica que tenían algunos de los instrumentos o de las propias rocas que se encuentran en Egipto, y fue muy, muy difícil. Y se fracturaron, eran para lentes, o sea, realmente es increíble esto, sí. La calidad óptica, para que nos quede bien clara a todos, vendría a ser cuando, yo qué sé, un mármol, ponele esto que es tan bien lisito, que se ve brillante, que le pega la luz y refleja, eso es calidad óptica. Exacto, a ese nivel, y incluso los instrumentos que tenían no solo para pulir, porque cuando uno viaja a Egipto, yo tuve la suerte de hacerlo porque hay cosas que hay que verlas in situ, ¿no? Y hay muchos sarcófagos, o llamados sarcófagos, porque hay cosas que le ponemos el nombre en función de lo que se nos parece, ¿no? O sea, eso es como, ¿cómo le llamaban ellos o qué función tenían? Algunos no sabemos. Pero sí hay en el Serafeum, hay sarcófagos que miden como 3 metros de largo por 2 de ancho, o sea, como que supuestamente eran para el buey Apis, ¿no? Que en lugares medio subterráneos que no entran, todos unos misterios que hay, eso los invito a buscar. Sí. La próxima vez cuando tengamos un programa ya me sumé, ¿vieron? Sí. Tengamos un programa de televisión, pondremos imágenes. Bien. Se encuentra que está pulido a espejo realmente, o sea, uno se refleja en la roca granítica, tal cual, si fuera un granito de una mesada que está pulido, obviamente hoy día con tecnología, con máquinas, con piezas de diamante o de carburo de tungsteno, la vidia esa que usamos, y obviamente hoy día no se sabe eso, cómo se pulió con ángulos rectos internos. Y como les comentaba, o sea, de las construcciones más antiguas, o sea, Egipto tiene muchas construcciones. Las más antiguas carecen de jeroglíficos. O sea, en la Gran Pirámide, en las 3 pirámides, las 3 grandes de la meseta,
en la Esfinge, en el Serafeum, en el Osirión, que son construcciones que a ojo más o menos ni siquiera muy experto uno se da cuenta que son muy distintas a las otras. No hay ningún jeroglífico, o sea, cero, no es que, mirá, quedó a media, no hay jeroglíficos, no hay. Hay un cartucho, puede ser, algo de eso, en una de las pirámides, pues como... En la Gran Pirámide, que se la atribuimos a Keops, hay como una especie de dibujo medio, o sea, como, sí, se le dice como una especie de graffiti en una cámara de descarga de la cámara del rey, por allá arriba, que se le atribuye a Keops con una figurilla, ¿no? Que si nos aventuramos igual nos equivocamos, no pasa nada, con esto del papiro que se encontró en el 2013, de 200 bloques de caliza por mes que traían, capaz que Keops encontró la pirámide, porque vieron que las cosas se entierran. En Egipto las dunas se mueven. Fíjense que cuando la encuentra Napoleón a la Esfinge, estaba solo la cabecita, se veía. Hay imágenes de esa, estaba toda prácticamente tapada, y algún otro faraón también en sueños cuenta la tradición que como que la Esfinge se le aparece en sueños y él va a desenterrar más o menos ese lugar y la desentierra. Quizás estos 200 bloques por mes eran la refacción, digamos, el ajuste, la restauración de la Gran Pirámide, y bueno, capaz que ahí sí estaba Keops, no saben. Es la primigenia de Ferroconstrucciones, ¿no? Lo que yo quería saber, cuando hablaste de adentro había sarcófagos de 3x2, ¿no? Y mencionaste buey Apis. Buey Apis. ¿Qué es el buey? Es un buey que estaba en relación con una deidad en Egipto. Y bueno, se estimaría que como ese era un animal sagrado, que por el tamaño de ese tipo de sarcófagos pudiera ser que enterraran ahí esos. Pero creo que lo comentábamos en la pausa, o sea, cuando decimos se cree, hay cosas que se hacen investigaciones, no es que uno mire por arriba y dice, mirá, yo no veo ninguna momia, así que capaz que no hay nada enterrado. O sea, se busca a nivel microscópico, se buscan rastros de hollín, de haber prendido algún elemento para dar luz. Por esos lugares, obviamente, o sea, bajo tierra o adentro de la Gran Pirámide no hay luz. Y no se encuentran restos microscópicos ni de telas para las momias, ni de vendas, ni de nada. Entonces, eso es siempre también un enigma. O sea, ¿cuál es la función de las pirámides? Sobre todo de las más antiguas. Porque después en otras sí se han encontrado restos humanos o restos de... Que están posicionadas con los astros y tienen determinadas entradas, ¿no? Como unos túneles donde entra determinada posición de estrellas y de... O sea, yo no sé si eso corresponde a una simpatía, como te puedo decir, de ritual o algo, o cumplía una función en sí, además de eso. Y no sabemos, pero sí sabemos que estaban orientadas astronómicamente e incluso astrológicamente. Y hago la diferencia porque en la antigüedad la astrología y la astronomía estaban muy de la mano, o sea, no se podía distinguir mucho una de la otra. De hecho, la astronomía sería como la faceta más externa o más física de la astrología. Y sí, la mayoría de estas construcciones tienen orientaciones astronómicas en función de determinados días del año y también algunas astrológicas con algunas constelaciones. Hay un investigador, Bauwal, que dice, y esto realmente yo hice un experimento así medio casero, que la alineación de las tres grandes pirámides coincide con la alineación de las estrellas del cinturón de Orión, y eso, si uno ve los ángulos, dan bastante. Y que incluso la Esfinge, siendo relacionada con el león, con Leo, pudiera estar orientada en su construcción cuando el sol salía en Leo. Y esto lo tira bastantes miles de años para atrás, ¿no? Y tenemos otro gran enigma tecnológico, ¿no? De cómo hacían para alinear eso y las distancias y... Bien, yo no sé. Bueno, supongo que en ese momento estarían mucho más alineados con la naturaleza que nosotros. O sea, por ahí eso me sorprende menos a lo que comentábamos. Que supieran dónde está el Leo, por ejemplo.
no sé, pero supongo que tendrían que gran parte de su vida sería observación, sí, ¿no? Claro, y eso que eso es algo que ahora vemos más lejano incluso porque no le dedicamos tiempo a eso. Como que tenía otros conocimientos, exactamente, siendo tu línea de pensamiento, como que tenía otro tipo de conocimiento, o que lo hemos perdido, que lo hemos ensuciado, que lo hemos extraviado, pero como que había otra magia ahí de conocer cosas. Evidentemente, lo que decía Paula es verdad, o sea, el contacto con la naturaleza era tan amplio, que los ciclos de la vida eran parte de la vida cotidiana, o sea, conocer los ciclos de la vida. Y eso los llevaba a que intentaran, algo que en algunos estudios de filosofía se habla de esa simpatía, ¿no? En la naturaleza hay energías, hay cosas que se están dando, y esto no es una cosa media loca, uno dice, energías. No, energías en la naturaleza, cuando viene la primavera, hay una energía en las plantas, hay una energía de vida que se ve, o sea, eso no es una cuestión misteriosa o mágica. Lo mismo con la luna, sabemos cómo influye esto, hay estudios. En el agua, en las corrientes y en el ser humano, porque estamos hechos de agua. Evidentemente, sí, y en la psique del ser humano. Hay estudios en manicomios y sobre todo de los periodos del sueño, cómo se alteran mucho en las fases de la luna, sobre todo en la época de luna llena. Y estos conocimientos requerían toda una tradición, ¿no? Porque imagínense que ahora decimos, bueno, yo voy a orientar, es una construcción, y orientarla en función del solsticio de verano. Dice, o sea, necesitamos años y años de observar la naturaleza para decir, este es el solsticio, y eso tiene una importancia, y entonces orientemos las construcciones para ello. O sea, no es una cosa tan menor. Y si a eso le sumamos símbolos que están en relación con constelaciones, ya se requiere otro tipo de investigación un poco más profunda, ¿no? No, iba a decir un aporte que estábamos hablando casi que sorprendidos, ¿no? Por el tema de encontrar al león, a ver la naturaleza con otros ojos, pero también a mí, yo por lo menos he leído en algunos lugares que la gente vivía muchos más años en aquella época, gente que sobrepasaba los 100 años largamente, y claro, el tiempo del que disponían para hacer ese tipo de incorporar ese tipo de conocimientos, aprender, conocerse, aplicarlos, disponían de más tiempo. Ahora, por ejemplo, la vida o la expectativa de vida en diferentes lugares, bueno, en Egipto es baja, y me llamaba la atención eso, o sea, también que puede estar vinculado a la parte de el conocimiento de la naturaleza con la durabilidad, si lo podemos llamar de alguna manera, del ser humano en este plano existencial en aquella época. Sí, evidentemente, en muchos casos sí, a veces creemos como que bueno, en la antigüedad se vivía hasta los 30 años, eso fue gran parte en la Edad Media, en la época clásica se vivía más. Pero sobre todo era cómo dedicamos el tiempo en nuestra vida. En nuestra vida estamos continuamente corriendo atrás de las cosas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y a veces no nos damos cuenta de que perdemos esa parte humana de tener tiempo para nosotros, tiempo para lo que Platón llamaba los divinos socios, ¿no? O sea, la música, las artesanías, las artes. Y que esto hay registros, cuando las civilizaciones llegaban a determinados niveles, no había un desarrollo como nosotros lo pensamos tanto. Vieron que nuestro mundo dice, bueno, vamos a ¿cuánto fue el crecimiento del PBI? No, estamos en crecimiento, estamos decreciendo, estamos... Claro, o sea, se fija en otra cosa, por ahí sin duda los intereses son otros. Claro, y el crecimiento no es continuo, o sea, nada crece cuantitativamente en cantidad indefinidamente, nada, ningún animal, ningún ser. O sea, llega un momento donde el crecimiento cuantitativo, o sea, en cantidad, llega a un punto, y después empieza un crecimiento cualitativo, o sea, en las cualidades, como el ser humano, o sea, de niño vamos creciendo físicamente, hacemos más grande hasta un punto, y después tenemos que empezar a nuevas cualidades, es decir, a conocer el arte, a aprender un oficio. Entonces, las sociedades, muchas de ellas, de la antigüedad, llegaban a un punto donde empezaban a trabajar con un crecimiento cualitativo, es decir, bueno, trabajemos menos horas. O sea, dividamos el trabajo. Hoy día tenemos nuevas máquinas que hacen el trabajo de muchas personas y no por eso trabajamos menos horas.
Y hoy día realmente, o sea, la cantidad de tecnología y elementos que tenemos nos permitirían cambiar nuestras sociedades rápidamente. Y eso hacía que si uno tiene más horas libres, también aquel que trabaja enseñando oficios, enseñando arte, también tiene más horas y más tiempo para dedicarle a otras personas para trabajar y aprender. Entonces, las artes, los oficios, lo que nosotros llamamos los hobbies, eran mucho más naturales. Y los egipcios, dice, trabajaban, yo ahora no me acuerdo, pero algo así como 7 días a la semana y descansaban, o trabajaban 8 y descansaban 2. Pero tenían más de 100 días festivos donde no se trabajaba, no era medio feriado más o menos, o sea, más de 100 días festivos tenían. Y eran festividades en relación con la naturaleza, con divinidades que representaban potencia de la naturaleza. Entonces todo eso hacía que la vida fuera otra. Y en definitiva que nosotros a veces tenemos la visión de ver los medios como primitivos, ¿no? Porque claro, no tienen celulares, no tienen televisión, no ven Netflix, y decimos, son medios primitivos. Capaz que eran más felices. Y a veces se refleja un poco eso en civilizaciones que duran miles de años, ¿no? Cuando nuestras ciudades, nuestros países, en pocos años, en 100, 200 años, en 300 años, hay guerras, hay todo tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad es que a un pueblo nunca se lo puede oprimir. Llega un momento donde, o sea, no importa qué fuerza tenga, o sea, la gente si está incómoda, si está mal, se rebela. Sí, sin duda. Aparte estábamos hablando que se precisaba como 1 millón de personas para mover los bloques, ¿no? Entonces yo digo, hay que esclavizar a 1 millón de personas, ¿no? No es posible eso, o sea, menos ahí otra vez la tecnología que tenían, ¿no? Hoy día a veces los vemos y dicen, no, con los esclavos con un látigo dándole a 600 personas, no tiene sentido, eso no tiene lógica, ¿no? Se nos va el tiempo, pero un poco por contar por arriba que no solamente el peso y mover esas enormes piedras, sino también cómo fueron colocadas o cómo se unían unas con la otra y en la calidad, ya mencionamos algo por arriba, pero por ejemplo, a ver si es cierto, se contaba o hay cuentos de que la Gran Pirámide estaba recubierta, no sé si en oro o una cosa así, o en algo muy plano que brillaba, que se veía de lejos, parecía que estuviese prendida a fuego, por eso lo de pirámide, ¿no? Sí, se cuenta que las rocas que tenía de revestimiento, que algunas quedan, porque recuerden que la Gran Pirámide, las pirámides se usaron como cantera de roca, ¿no? O sea, para reconstruir el Cairo, había cosas que decían, mirá, ahí tenemos las rocas, ya vienen cortadas, todo, vamos y sacamos y rearmamos todo, ¿no? Esto sigue pasando en todos lados, en Perú también pasa. O sea, las rocas están ahí y bueno, y la gente no le está usando nadie, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y bueno. Y sí, tenían un revestimiento de roca caliza, como si fuera una especie de, no es mármol exactamente, pero que lo pulían como mármol, quedaba blanca, y tenía un piramidón, cuenta la tradición, que era de oro. Y que era un revestimiento como de oro. 9 metros, una cosa así de alto. Sí. Para que se hagan una idea, yo, repasando las medidas de la Gran Pirámide, fíjense que tiene la base es aproximadamente como el Estadio Centenario. O sea, son 230 metros por 230 metros. La diferencia de lado es de la máxima diferencia. O sea, uno tiene 230,300 no sé cuántos centímetros, ¿no? La mayor diferencia es de 78 milímetros. O sea, hicieron una de 230, tengo los datos ahí, 230 con 32 centímetros y 9 milímetros, y otra, la que tiene mayor diferencia, 330 metros con 40 centímetros y 7 milímetros. O sea que la base igual serían 6 estadios centenarios. Estaba haciendo la cuenta ahí al vuelo. Sí, bueno, porque todo, poner 200 con tribunas, 200. con todo, es casi el estadio. Y de altura, estamos hablando que es como un poquito, 10 metros menos que la Torre de Antel. Para que se hagan una idea de la altura que tenía. O sea, otro enigma es dónde pusieron la pirámide, porque hoy pasé en una casa, tenemos que hacer un nacimiento de la masita para meter todos esos kilos. Fíjense, el hecho de tener, perdón, ese pequeño error. No, ese pequeño, no, pero ese comentario, ¿no? Ese pequeño error de milímetro. Hoy por hoy, para levantar un muro incluso, es recontra difícil de hacerlo con esa exactitud. Un muro, te estoy hablando de 50 bloques y poco material. Es que por eso hay que hacer estas cosas, o sea, tiene que un investigador conocer eso, tiene que haber levantado, aunque sea un par de bloques, sin pegarlo y ver la dificultad que tiene. O sea, fíjense que los ángulos no son exactos de 90. ¿Pero por cuánto? Por 0 grados, 0 minutos
y 2 segundos, uno, y el otro, el que tiene mayor diferencia de 90, que la verdad que acá anduvieron mal, no vamos a decir, tiene 0 grados de diferencia, 3 minutos, o sea, 3 minutos de grado. Fíjense, o sea, dividan un grado en 60, 3 de esos pedacitos chiquititos fue el error en los 90 grados, o sea, evidentemente, ¿qué instrumento tenían? Porque uno dice, bueno, y tenían, sí, el codo egipcio, que era el codo del faraón, y era, o sea, lo medían con unas cuerdas ahí de palmera que se estiran un poco. No, porque el triángulo egipcio, que eran tantos nudos acá, nudos por tantos nudos, o sea, no da. O sea, con eso no da. Compraban escuadras en China seguramente. Sí. Pero aparte, además, las caras no son como planas. No es que sean 4 caras, ¿no? Hay una cuestión que parece que tiene 8 caras, la pirámide. Tiene 8 caras. Tienen como una especie de cada una de las caras de la pirámide. En el medio, digamos, lo que se llama geométricamente la apotema, están como hundidas, digamos, por alguna razón que no sabemos, que es casi prácticamente imperceptible, ¿no? Incluso se ve por el sol, ¿no? El sol cuando sí, muestra el sol va dando, sí. Y hay todo un tema de proporciones, ¿no? Porque a veces uno estudia un poco y aparecen los números de cuánto medía en metros, pero lo más importante en este tipo de construcciones no es los metros o centímetros que medía, sino cómo está proporcionado, es decir, cómo un lado con respecto a otro están relacionados, ¿no? Cuando dice este lado tiene 2 veces el otro, bueno, la pirámide tiene muchas proporciones que están en relación con ese famoso número de oro y bueno, otras proporciones como número áureo. El número áureo. Mira tú, otra que da para 3 o 4. Otro que da para tanto. Columnas. Bueno. Si no hablamos del Atlantis, no hablamos de... Nos falta un montón. Vas a tener que volver a venir. Tenemos todo, sí. Da para un montón. El campo de bochas más grande del mundo que está en Costa Rica, que son unas esferas, que es otro de los misterios, esferas de piedra de hasta 2,5 metros. Está difícil moverle y ganar ese partido. Sí, ese partido no sé cómo... Hay que arrimar el chico ahí. Bueno, en fin, son montones y sin duda que va a seguir. Nos quedamos con... Siempre que viene la columna filosófica me voy con 100 preguntas más. Así como llego acá, sé que le cuento a Benito ahora. Tengo 100 preguntas para contarte. Mira. Bueno, don Rubens, esta vuelta vamos a dejar que se despida, porque la otra vuelta la emoción nos invadió y no dejamos. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por arrimarnos, sin duda que volverás. Y no sé si querés cerrar con algo en particular, con alguno de los 800 datos que te pasaron. Claro que sí, bueno, muchas gracias, y sobre todo la reflexión esa de qué es lo que mueve a estas culturas para hacer cosas que duren, y realmente a veces cuando uno se pone a ver y dice, es cambiar un poco la mentalidad. Si cambiamos un poco nuestra forma de ver las cosas y le damos más valor a aquellas que trascienden, quizás tengamos en un futuro, en vez de construir mega shopping y mega lugares de esparcimiento, tengamos lugares para divertirnos humanamente, para poder compartir cosas en una plaza, para poder vivir esa parte humana de nuestro crecimiento, decíamos, como cualitativo, ¿no? O sea, todas esas cosas que queremos, que todos soñamos hacer y que no nos da el tiempo, podemos construir, inspirándonos, una civilización que tenga más de eso, ¿no? Más la parte humana. Bueno, muchas gracias y los invitamos a aquel que quiera profundizar sobre estos temas. Hoy justo arranca uno de los cursos de filosofía y también estamos sorteando una beca completa para el curso de filosofía práctica. Manda su nombre con la palabra filosofía y ya queda participando. Y nos vamos a ir a la tanda con una canción, porque esto de que enigma y misterio me hizo ir a buscar a Mozart de vuelta. Y vamos a escuchar La Reina de la Noche de esa sinfonía. La flauta mágica, eso. Que ahí va a contar cómo Tamino anda haciendo sus historias, intentando evolucionar un poco, y ahí la Reina de la Noche le canta de esta manera.